Muy bien, hermanos, continuamos con la serie en el libro de Filipenses. Estamos en el capítulo 2. Yo quiero invitarle a que usted abra su Biblia nuevamente en la carta a los Filipenses, capítulo 2. Hoy vamos a leer del verso del 5 hasta el 8. Vamos a contextualizar un poquito nada más antes de entrar al texto correspondiente. La semana anterior iniciamos con el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, ¿se acuerdan? Y recordemos cómo en este pasaje, en los primeros 4 versículos que estudiamos la vez anterior, Pablo nos recuerda que usted y yo, que la iglesia de Cristo, necesitamos estar unidos, necesitamos ser de un mismo amor, de un mismo sentir y de un mismo propósito. ¿Se acuerdan? Cómo el Señor a través de su palabra, a través de esta carta a los Filipenses, nos recuerda la importancia de la unidad de su pueblo que Él quiere ver. Hace 2000 años, hace más de 2000 años, esa fue la oración de Jesús allá en el aposento alto, horas antes de ser crucificado. Él se presenta en oración al Padre y en esa última oración él pide por lo más importante, ¿verdad? Él sabe que está a pocas horas de morir en la cruz y en esa oración tan importante Jesús hace un énfasis especial en ruego, en petición al Padre, orando por la unidad de sus discípulos. Allá en Juan 17 encontramos el registro de las palabras de Jesús. Y Jesús le dice: Padre, yo te ruego no solo por estos discípulos, sino por todos los que han de venir, por usted y por mí, incluyéndonos. Y dice: ¿cuál es la petición de Jesús? Para que ellos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Ese es el anhelo del corazón de Jesús, ese es el anhelo del corazón del Padre, que usted y yo, la iglesia de Jesucristo, seamos uno. Eso lo vimos la semana anterior, cómo Dios ya proveyó además todo lo necesario para lograr esta unidad, cómo Dios proveyó todo lo necesario internamente en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos vivir en esa unidad, en esa armonía que el Señor quiere para nosotros. Y no solo para nosotros, porque como el mismo Jesús lo decía en esa misma oración de Juan 17, porque al ver esa unidad, dice Jesús, el mundo creerá que tú me enviaste. Vean la importancia que tiene esto. Pero vimos que el Padre ya proveyó todo lo que usted y yo necesitamos para convivir en unidad, para vivir en unidad, en armonía, para la gloria de su nombre. Pero falta la parte nuestra, todo lo necesario internamente el Señor ya lo proveyó a través del Espíritu Santo. Pero externamente falta lo nuestro, lo que nosotros tenemos que hacer. Hay una parte que le corresponde a Dios, que Él ya la hizo, ya está ahí. El resto, si esa unidad no se ha logrado hasta el día de hoy, no es por culpa de Dios, hermanos. Dios ya hizo su parte. Nos falta a nosotros hacer nuestra parte. Entonces, usted y yo tenemos entonces la obligación de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, hacer nuestro mayor esfuerzo para culminar, para completar el anhelo que está en el corazón del Padre y de su Hijo, de que la iglesia sea una, que no haya más división, que no haya contiendas, que no haya... Recordemos cómo el Señor nos dice en ese pasaje que vimos la semana anterior, que como para lograr esa unidad, usted y yo tenemos que hacer las cosas con humildad, que no hagamos nada por egoísmo, nada por vanagloria, sino con humildad, imitando el ejemplo de Cristo, que nos dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Se acuerdan? Nada hagan por egoísmo, ni por vanagloria, nada hagan por contienda, sino háganlo con humildad. ¿De cómo? ¿Cómo es eso?
considerando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Decíamos que esto a la carne no le gusta, ¿verdad? Pero al Espíritu, Cristo que mora en nosotros, Él puede hacerlo. Pero tenemos que hacer morir las obras de la carne para que sea Cristo el que se exprese a través de nosotros. Con humildad. Bien, entonces, recordando esto que mencionamos la vez anterior, esto nos lleva al texto de esta semana, que es a partir del versículo 5 hasta el verso 8. Entonces dice Pablo acá, haya pues, o sea, por lo tanto, por estas cosas que les he mencionado, ¿cuáles? Lo que acabamos de mencionar acá, en base a esto que les he hablado, eso es lo que quiere decir haya pues. Y dice, por lo tanto, entonces, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, te damos gracias por esta preciosa palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos toda la revelación, Señor, que necesitamos para conocerte, para honrarte, para, Señor, darte toda la gloria que tú te mereces. En esta palabra encontramos, Señor, toda fuente de verdad, y hoy te pedimos con humildad que tú abras nuestro entendimiento, que tú nos hables, que tú hagas tu voluntad en nosotros, que esta palabra, Señor, que en esta hora cumpla el propósito para el cual ha sido enviada y que transforme nuestras vidas, porque esta palabra tiene el poder de hacerlo. Así lo creemos. Recibe toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para muchos expertos, teólogos y académicos en este tema, este texto que acabamos de leer representa el corazón de esta carta. Y para muchos, incluso, representa el corazón de la Biblia. Es un pasaje, es un texto de enorme contenido teológico, de gran contenido teológico. Uno podría esperar encontrar un pasaje así, por ejemplo, en la carta a los romanos, en la carta a los hebreos, que son, sin lugar a dudas, son las dos cartas de mayor contenido teológico, son las dos cartas más pesadas, digámoslo así, teológicamente hablando. Pero Dios, y por medio de su siervo, del apóstol Pablo, Él quiso incluir este texto no en una de esas cartas con mayor contenido teológico, sino en una simple carta, una sencilla carta que exalta el gozo del cristiano, como la carta a los Filipenses que hemos venido estudiando. Y podríamos tratar de encontrar una respuesta a la pregunta de por qué Pablo incluiría esa porción del texto, digamos, de tanto contenido teológico en esta carta. Podríamos buscar respuestas a esa pregunta, y yo creo, hermanos, que Pablo lo incluye acá porque Pablo considera que el hacer énfasis en la humillación de Cristo, en dónde estaba Cristo desde tiempos eternos, en su trono, en toda su gloria, en todo su esplendor, en toda su majestad, siendo Dios, y de la forma en que Él se humilló a sí mismo, de hasta dónde llegó. Yo creo que Pablo está convencido de que esa es el antídoto contra la división que justamente él viene atacando en los primeros versículos de este capítulo 2. Pablo está convencido que ese es el antídoto contra el individualismo, contra el orgullo, contra el egoísmo, contra la vanagloria personal, contra los conflictos dentro de la iglesia.
Pablo está convencido que el ejemplo de Cristo, el ejemplo de humildad, de humillación de Cristo, es el mayor y más eficiente antídoto contra la división en el cuerpo de Cristo, para lograr la unidad que tanto anhela el Padre, tanto el Padre como su Hijo. Y este texto, hermano, lo que Cristo hace, el ejemplo de Cristo para nosotros, la obra de Cristo, en realidad es un ejemplo para nosotros de cómo debemos vivir, es un ejemplo de vida para nosotros, es un modelo de servicio para nosotros, y es un modelo de convivencia cuando hay diferencias también con otras personas. Cristo es nuestro mayor ejemplo en todo esto. Con esta breve introducción, entonces, yo quisiera que entremos a analizar entonces el texto que acabamos de leer. Y voy a leer nuevamente el primer versículo, dice el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo primero que debiéramos preguntarnos entonces, ¿cuál es ese sentir que hubo en Cristo? Esa palabra sentir viene de una palabra griega, phroneo, que tiene que ver con una actitud de la mente. Es decir, Pablo lo que nos está diciendo acá es que haya en nosotros esta forma de pensar que hubo en Cristo, este pensamiento que hubo en Cristo, esta mente, la mente de Cristo. Es lo que está, es esa forma, cuando dice haya este sentir o haya esta actitud, tiene que ver con la mente, tiene que ver con convicciones, tiene que ver con la seguridad, con la determinación en la mente de algo. Cristo estaba determinado a ir a la cruz. Él no dudó en ir a la cruz. Él estaba seguro de que era el único camino, la única solución para reconciliarnos con Él, para reconciliar al hombre con Dios. Y Cristo tiene esto en mente, Él tiene esa actitud en su mente, tiene esa forma de pensar, tiene esa determinación en su mente. Y Pablo dice, hayan ustedes esa misma actitud en su mente como la misma que hubo en Cristo. Es esa forma de pensar, es esa claridad en nuestro pensamiento, es esa lucidez, es esa determinación, esa convicción, esa firmeza en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que no haya margen de duda de saber que imitar a Cristo es lo que usted y yo tenemos que hacer, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Pablo dice que haya esta misma convicción, que haya esta misma actitud, que haya esta misma determinación, este mismo sentir que hubo también en Cristo. Tiene que ver con una actitud de la mente. Pablo nos dice acá que ya Dios ha provisto todo lo necesario para vivir en unidad. Entonces, por lo tanto, como el Señor ya ha hecho todo lo que Él tenía que hacer para lograr esa unidad, por lo tanto, ya tiene que haber en nosotros esa actitud en nuestra mente para lograr vivir en armonía, en unidad. No para pensar todos igual, pero sí todos tener un mismo propósito, un mismo sentir, un mismo amor. Eso es lo que Pablo nos está diciendo acá. Si me lo permiten, quiero mencionar una frase, un tecnicismo, digamos, ahorita lo vamos a explicar, pero esta frase, haya pues en vosotros, tiene varios elementos técnicos que pudiéramos analizar. Voy a mencionarle y ahorita la explicamos. Esta frase está en imperativo, está en tiempo presente y está en voz activa. ¿Qué quiere decir todo eso? Bueno, está en imperativo, dice Pablo, haya en vosotros. En imperativo quiere decir que no es un consejo. Pablo no está diciendo, bueno, si a ustedes les parece. No está diciendo, bueno, si quieren o si no quieren, o esta es una de las opciones.
No, es una obligación, es lo que Pablo dice acá. Es una orden. Ahora, ¿por qué Pablo nos ordena? Bueno, con la autoridad apostólica que el Señor le confirió a Pablo, Pablo con esa autoridad, entonces nos dice, esta es una obligación de ustedes. Es un imperativo, no es una opción, no es que si a mí me parece, que si yo quiero, que si me gusta, que si no me gusta. Pablo dice, esto es una obligación de cada creyente, de cada persona que pertenece al cuerpo de Cristo. Esto es una obligación con la cual debemos cumplir. Pero además, la frase está en tiempo presente. Quiere decir que no es algo que yo tengo que hice una vez y ya, sino es algo que yo tengo que estar haciendo, es algo que tengo que estar constantemente en esto. O no es algo que voy a hacer mañana, no, es algo que permanentemente yo tengo que asegurarme de estar con esa actitud que hubo en Cristo. Que permanentemente yo tengo que estar con esa mente, con esa forma de pensar que tuvo Cristo también. Permanentemente. Eso es lo que quiere decir que está en tiempo presente. No es algo que pasó una vez y ya. Y además es un imperativo, ¿verdad? Y además dice que está en voz activa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que yo tengo que activamente hacer algo. O sea, que no es quedarme ahí de brazos cruzados esperando que otra persona haga algo. Yo tengo que activamente hacer algo. Eso es lo que quiere decir este tecnicismo. Haya pues en vosotros, es una obligación, es algo permanente que tenemos que hacer y es activo. O sea, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que estar renunciando a mis deleites, a mis placeres. Yo tengo que estar permanentemente crucificando las obras, los deseos, las pasiones de la carne. Yo tengo que estar haciendo esas cosas para que Cristo sea el que gobierne mi vida, para que la vida de Cristo sea la que se exprese a través de mí. ¿A quién le corresponde hacer eso? A usted y a mí, a cada uno de nosotros, activamente. Eso es lo que Pablo nos dice acá. Ahora, quisiéramos ver varias cosas acá en la actitud que tuvo Cristo. Si continuamos leyendo el texto, en el verso 6, bueno, Pablo en el verso 5 menciona, ¿verdad?, la actitud que hubo en Cristo, cuál debe ser nuestra posición al respecto. Y a partir del verso 6, Pablo inicia describiendo qué fue entonces lo que Cristo hizo. ¿Cuál fue, cómo en los hechos, cuál fue esa actitud de Cristo? Dice, el cual siendo en forma de Dios, es lo primero que menciona Pablo acá. Esa palabrita forma viene del griego morfo, que lo traducimos como forma, pero es como cuando una cosa tiene todos los atributos de algo que le permiten ser algo, o que lo definen como ese algo. Es decir, cuando el texto dice que Cristo estaba en forma de Dios, o que era en forma de Dios, quiere decir que Él tiene absolutamente todos los atributos de Dios. O sea, que es Dios, la esencia de Dios. Quiere decir que Cristo tiene la esencia de Dios porque Cristo es Dios también. Y luego lo vuelve a recalcar. Dice, no estimó el ser igual a Dios. Lo primero que Pablo hace acá, ya refiriéndose a esa actitud que hubo en Cristo Jesús, lo primero que Pablo recalca es que Cristo es Dios. No es una criatura, como dicen otras religiones por allá. No fue creado. Cristo existe desde siempre y para siempre, desde la eternidad. Él existe, porque Él es Dios. Es un solo Dios,
manifestado en tres personas diferentes. Eso es elemental en nuestra fe cristiana: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cada uno tiene su rol diferente, digamos, su forma diferente de relacionarse, de expresarse, pero es un solo Dios en tres personas. Cristo, el Hijo, es el Hijo, pero es Dios en esencia, es Dios, tiene todos los atributos de Dios, la forma de Dios, es igual a Dios en poder, en jerarquía, en autoridad, en todo es igual a Dios. Y Pablo lo primero que hace es ese énfasis de recordarnos que Cristo es igual a Dios. Y luego continúa diciendo que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino dice que se despojó a sí mismo. Es decir, Cristo abandonó su posición, por así decirlo. Él dejó su posición, su trono, lo dejó. Él no consideró como algo a lo que tuviera que aferrarse. Su gloria, la adoración que recibe, porque, Cristo es adorado en el cielo por todas las huestes celestiales. Él es el objeto de la adoración perfecta que ocurre en el cielo. Bueno, Cristo se despojó de eso. Él abandonó esa posición. Él no se aferró a esa posición. Y se encarnó. Él, siendo Dios, se encarnó como hombre. Ya eso es suficiente humillación para Él. Si usted y yo, hermanos, nos humilláramos hasta el punto que se humilló Cristo. Dicen las Escrituras que Él, ahorita lo vamos a mencionar, pero Él llegó hasta la cruz. Él terminó clavado en una cruz, entregó su vida en la cruz. Probablemente usted y yo no vamos a terminar así. Pero digamos que usted y yo viviéramos, desde que nacimos, viviéramos la vida que vivió Jesús, hubiéramos nacido en un pesebre, como nació Jesús, allá rodeado de ovejas, rodeado de campesinos, vivió la vida humilde que vivió, fue manso y humilde de corazón, todo como Jesús. Y al final de su vida, injustamente fue acusado de blasfemia, lo llevaron a un juicio ahí que ya estaba arreglado, lo condenaron a muerte, no a cualquier muerte, sino a la muerte más humillante, clavado, exhibido ahí en una cruz. Aún así, si usted y yo viviéramos de esa forma y termináramos muriendo de esa forma, no sería suficiente la humillación comparado con la humillación de Cristo. Porque Cristo inició allá arriba, en el último escalón, en lo más alto, en su gloria, en su majestad. Desde ahí Él empezó a descender, a humillarse. Usted y yo empezamos en el primer escalón, en el piso empezamos nosotros. Y a partir de ahí es que tenemos que empezar a descender. Pero Cristo estaba allá, en el último escalón, allá donde solo Él está. Y de hecho, decía John MacArthur que la humillación de Cristo inicia con solo Él pensar, con no considerar el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ese fue el primer paso en la humillación de Cristo, porque Él no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que Él tuviera que aferrarse. Él no le importó eso. Él soltó eso, pero empezó allá arriba. Y usted y yo estamos aquí abajo, y a partir de ahí tenemos que empezar a descender. Entonces, solamente el hecho de encarnarse
como un hombre. Solamente imagínense, a ver, Cristo, toda la creación, todo el universo, todo lo que existe, dicen las Escrituras que fue creado en Él, en Cristo. Todo está en Él, en Él. Imagínense la inmensidad de nuestro Dios. Todas las cosas fueron creadas en Él. Los cielos de los cielos no lo pueden contener, más bien Él contiene toda la creación. Imagínense ese Dios, o sea, no es que no lo podemos imaginar, la grandeza del Señor. Imagínense Él reducido a un embrión en un útero oscuro ahí, limitado ahí. Imagínense nacer como nacemos nosotros, ¿verdad? Por pasar 9 meses ahí en un proceso de gestación ahí dentro de un útero de una mujer. Es asombroso, hermanos. O sea, no podemos imaginarnos el Señor y el creador de todo el universo contenido en una criaturita ahí dentro del útero de una mujer, siendo Dios. Imagínense la humillación, hasta dónde descendió Él. Solamente al encarnarse ya fue suficiente humillación para Él. Pero Él no se quedó ahí, sino que además Él se siguió humillando más. Dice el texto que Él no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Dice que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice que se humilló hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz, una muerte vergonzosa, una muerte reservada solo para los peores delincuentes. Hasta ahí llegó Cristo, hermanos. Hasta ahí llegó Cristo. Él se humilló, Él abandonó su posición, Él se despojó de todo y se encarnó como hombre. Lo otro que quisiéramos ver acá, quisiera mencionar en el texto, verso 7, dice que el texto que Él se despojó a sí mismo. Él se humilló a sí mismo. A Cristo nadie lo humilló. Él voluntariamente, a sí mismo, Él se humilló. Usted y yo somos orgullosos, hermano, porque está en nuestra naturaleza. Lo mencionamos la semana anterior también. Somos egoístas. Y a usted y a mí, Dios sí tiene que humillarnos muchas veces. Tiene que quebrantar nuestro orgullo muchas veces. A Cristo nadie lo humilló. Él solito, Él se despojó a sí mismo. Él soltó, Él solo. Nadie lo despojó de nada. Él solo renunció a su comodidad, a los beneficios, a la posición que tenía en el cielo. Él entregó todo. Él no consideró que esas cosas fueran algo a lo que Él tuviera que aferrarse. Él soltó todas esas cosas y Él a sí mismo se humilló. Él solito. Nadie lo humilló a Él. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Usted sabe que cuando usted y yo venimos a Cristo, al momento de nuestra conversión, bueno, pasa un montón de cosas, pero inicia un proceso de transformación en nuestra vida. Es decir, vamos a ver cómo lo digo para no hacer un enredo aquí. Al momento al instante en que somos aceptados como hijos de Dios. A ver, esto es algo que ya ocurrió en la eternidad, porque ya el Señor
que es eterno y que existe desde siempre, Él ya todo lo sabe, Él ya lo tenía todo previsto. Pero Él crea el tiempo y el espacio y todas las cosas para que usted y yo pudiéramos vivir en ese tiempo y en ese espacio. Y en el cumplimiento de ese tiempo, ya el Señor también tenía previsto el día y la hora en que cada uno de nosotros íbamos a encontrarnos con Él, que íbamos a entregarle nuestra vida a Él. Y a partir de ese momento empieza un proceso de transformación en nuestra vida. Es decir, ya hay una realidad eterna que ya usted y yo estamos en Cristo, ya estamos completos en Cristo, no nos hace falta nada, amén, todo lo tenemos en Cristo, tenemos plenitud en Él, ya no hay nada que el Señor tenga para darnos mañana, porque ya nos dio a Cristo y con Él todas las cosas. Pero en el alma todavía todo está por hacer, porque el Señor está viendo la eternidad y ya estamos completos en Él, pero en nuestra alma todo está todavía por hacer y el Señor está obrando en nosotros. Él sigue trabajando en nosotros, Él sigue haciendo cosas en nosotros, porque Él está empeñado en formar la imagen de su Hijo en nosotros. El Padre está empeñado en que su Hijo sea el que se exprese a través de nosotros, que ya no me exprese yo, que el viejo hombre que era yo, mi vieja naturaleza, permanezca crucificada en la cruz, muerto, sepultado, y que sea Cristo el que se exprese a través de mí y de usted y de cada creyente. Amén. Pero en ese proceso que el Señor está haciendo en nuestra alma, el Señor nos enseña, Él tiene que enseñarnos humildad, porque no, por naturaleza no somos humildes, somos orgullosos. Y Él tiene que romper ese orgullo, Él tiene que quebrantar ese orgullo para enseñarnos a ser siervos. A Cristo nadie le enseñó a ser siervo, Él es siervo. Usted y yo tuvimos que ser convertidos en siervos. A Cristo no, Él es siervo. Él vino a modelarnos, más bien a darnos el ejemplo de cómo ser siervos para su gloria. Pero tenemos que ser moldeados, tenemos que ser rotos, quebrantados, como la vasija, como el barro en manos del alfarero. A veces no es lo que el alfarero quería, entonces tiene que romper la vasija que estaba haciendo y volverla a hacer de nuevo. Ese rompimiento, ese quebrantamiento es doloroso, al alma le duele, pero estamos en ese proceso. El Señor está perfeccionando en usted y en mí, en nuestra alma, la obra que Él mismo inició. Y Él no nos va a dejar a medias. Él no nos va a dejar incompletos. Pero Él quiere, al final vamos a hacer un producto terminado en sus manos, pero es un proceso. Queremos que el Señor nos use, queremos ser vasos de bendición que el Señor puede usar. Amén. Bueno, para ser vasos que el Señor puede usar, tenemos que ser vasos quebrados, porque el Señor tiene que rompernos para podernos usar. Él tuvo que enseñarnos y tiene que enseñarnos a ser siervos. A Cristo no, Él ya es siervo. Y dice el texto que Él se despojó, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando Cristo se encarnó como hombre, como dice Juan allá en el capítulo 1, que el Verbo se encarnó, Él no dejó de ser Dios para hacerse hombre. No fue eso lo que ocurrió. Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre. Él no renunció a sus atributos divinos. ¿Saben cuáles son los atributos divinos, verdad? Bueno, que Dios es omnisciente, digamos, Él todo lo sabe, Él es omnipresente, Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo, Él es eterno,
todo lo que define a Dios, todos los atributos que hacen que Dios sea Dios, todo está en Cristo, porque Él es igual a Dios. Cristo no renunció a esas cosas, es decir, Él no dejó esas cosas, Él no dejó de ser Dios para hacerse hombre. Él simplemente adoptó una nueva naturaleza. Él tenía desde siempre, desde la eternidad, la naturaleza divina, siendo Dios. Él incorporó la naturaleza humana. Entonces Él lo que hizo con los atributos divinos es que de alguna forma los limitó. Quedaron limitados dentro de un cuerpo humano. Pero Él nunca dejó de ser Dios. Él tomó, dice el texto, tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Él limitó su divinidad dentro de un cuerpo mortal. Esto es asombroso. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, Él mismo se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo, allá en Gálatas, dice que de nada me gloríe yo sino en la cruz de mi Señor Jesucristo. Hoy en día, hermanos, la cruz la hemos hasta romantizado. Es muy bonito, hasta usted se puede hacer una camiseta con una cruz, usted puede andar una cadena con un digen de una cruz y todo, y ponemos cruces en las iglesias y en muchos lugares, porque es hasta romántico el asunto, ¿verdad? Sí, pero cuando Pablo menciona esto, no era nada romántico. Cuando Cristo fue a la cruz, hermano, no era como hoy es hoy la cruz, que es hasta un motivo de orgullo, digamos. Así, si usted es cristiano y usted no se ha organizado, usted con todo orgullo, usted anda una cruz aquí en el pecho, una camiseta o lo que sea, hasta orgulloso, ¿verdad? ¿Cierto? Antes no era así, porque la cruz era un motivo de vergüenza. La cruz era un símbolo de vergüenza, de humillación. Cuando Pablo dice allá en Gálatas que si hay algo en lo que yo me pueda gloriar, que solo me voy a gloriar en la cruz de Cristo, es como que si hoy alguien dijera, yo me glorío en la silla eléctrica. Imagínense, ¿usted sabe lo que es la silla eléctrica? Bueno, es una muerte horrible que está reservada para criminales de alto rango, digámoslo así, para los peores delincuentes, para los que han cometido los crímenes más atroces. Para muchos de ellos está reservado la silla eléctrica. Bueno, eso era la cruz en aquel tiempo. Eso era la cruz. Y dice el texto que Cristo, hermano, no solo se humilló al encarnarse como un hombre, que ya eso era suficiente humillación. Imagínense, el Señor de todo reducido a una criaturita ahí, a un embrión, a un feto, a un bebé, después cuando nació, a un niño, a un adolescente, a un adulto. Reducido a eso, toda la divinidad limitada, reducida a un cuerpo mortal. Y como si eso no fuera suficiente, dice que tomó forma de siervo. Él vino, el mismo en palabras de Jesús dice, yo no vine para ser servido, sino para servir. Él vino a servirnos y a mostrarnos a nosotros cómo servir. Jesús, ¿se acuerdan una ocasión que Él reúne a todos sus discípulos, ahí a los 12, y se amarra un paño ahí a la cintura y trae una tina ahí con agua y empieza a lavarle los pies a todos los discípulos? Se humilló sirviéndoles. Y Pedro como que no quería dejarse, y Jesús le dice, Pedro, si no te dejas no tienes parte conmigo. Ah, no, Señor, entonces si quieres me baña todo, más bien. Jesús, el Señor,
Siendo el Señor, Él lavó los pies de sus discípulos. Era una tarea reservada para los criados nada más, porque era algo humillante. Y Pablo dice: hayan ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo. Esa misma actitud de nuestra mente de servicio, de humillarnos, de despojarnos de todo. Vean qué asombroso. Cristo, hermano, siendo Dios, dice la Biblia que Él no consideró nada de lo que Él tenía en el cielo, no consideró nada de eso como algo a lo que Él tuviera que aferrarse, siendo el Señor de todo. Y usted y yo, que no tenemos nada, que no somos dueños de nada, nos aferramos a las cosas que creemos que tenemos. Qué paradójico esto, ¿verdad? Cristo, teniendo todo, Él no se aferró a nada, Él soltó sin problemas, no le interesó. Y usted y yo nos aferramos a algo que tenemos, alguna posesión, nos aferramos a nuestra propia vida, que no es nuestra tampoco. Su vida no es suya, mi hermano. Mi vida no me pertenece a mí. Pero queremos aferrarnos a cosas, nos aferramos a un nombre, a una posición, a cargos, a títulos. Nos aferramos a nuestra propia opinión muchas veces y estamos aferrados a eso. A veces nos aferramos, a veces hacemos todo lo posible por ganar un argumento porque estamos aferrados a querer tener la razón en algo. Y nos aferramos a un montón de cosas y no queremos soltar un montón de cosas que ni siquiera nos pertenecen. No tenemos nada. Y queremos defender una posición. Decía Martin Lloyd Jones que el que está en el piso no le da miedo caerse, pero aquel que está en un pedestal, ese está cuidando su posición o lo que cree que tiene. Y entonces Pablo dice: hayan ustedes este sentir, esta actitud que hubo en Cristo, esa humildad, ese servicio, esa pasión, ese despojarse de todo cuanto creemos tener. No tenemos nada, Cristo se despojó de todo, Él sirvió, le lavó los pies a sus discípulos. Y saben una cosa, hermano, Judas, ya Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Judas no se quedó con los pies sucios. Cuando Jesús, imagínense, lavándole los pies a todos, y cuando llega Judas, Jesús lo vuelve a ver y Jesús no le dijo: no, usted no, ¿verdad que no? A Judas también le lavaron los pies. Judas no se quedó con los pies sucios. ¿Cuál es nuestra actitud entonces hacia los demás también? Cristo es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. Tomó forma de siervo, se hizo igual a un hombre, y estando en esa condición de hombre dice que se humilló todavía más y fue obediente al Padre, que lo envió a morir a una cruz. Y fue a la cruz. Dice Pablo allá en Romanos, dice que Jesús fue a la cruz, dice, puesto el gozo delante de Él. Él sufrió la cruz. Cristo no estaba viendo la cruz, Él estaba viendo el gozo que venía después de la cruz. Él se humilló hasta lo último y terminó clavado en una cruz, tomando su lugar, el lugar que usted y yo merecíamos. Cristo lo tomó. Él nos representó en esa cruz. Dice Pablo allá en su carta a los romanos que usted y yo, todas las personas, todo ser humano, desde que nacemos, tenemos una deuda con la justicia del Padre. Una deuda que no tenemos cómo pagar. Y dice que la paga de esa deuda, la paga del pecado es la muerte. No hay otra forma de pagar. Usted y yo merecíamos esa muerte que Cristo sufrió. Pero Cristo, por amor a nosotros, Él hizo todo esto. Se humilló y terminó clavado en una cruz, tomando nuestro lugar en la cruz.
Cuando Él muere, por eso cuando Jesús muere, exhala su último aliento de vida en la cruz, Él exclama al Padre y le dice: Padre, consumado es. Y no fue un susurro, fue un grito, con todo lo que le quedaba de sus fuerzas. Él gritó: consumado es. Fue un grito de victoria. Padre, está hecho. Está hecho. Cristo en la cruz nos reconcilió con el Padre. Nuestra deuda con la justicia del Padre fue pagada en su totalidad. Consumado es. Cristo estaba diciendo: ya la deuda fue cancelada en su totalidad. Ya no se debe nada. Nada. Usted y yo no debemos nada. No le debemos nada al pecado, porque Cristo pagó nuestra deuda. Él la pagó completa. Ya no hay nada que usted y yo podamos agregar, ni nada que tengamos que agregar, ni los intereses quedaron. Ya todo lo pagó Cristo en la cruz. Él hizo todo esto para al final terminar en esa cruz, para que usted y yo podamos tener comunión con el Padre a través de su Hijo, por medio de su Espíritu Santo. Cristo no merecía terminar ahí en esa cruz. Usted y yo lo merecíamos, pero Él voluntariamente lo hizo para alcanzarnos, porque Él sabía que usted y yo no teníamos cómo pagar nuestra deuda. Él la pagó por nosotros. Y ese regalo está disponible para todo aquel que quiera recibirlo, para todo aquel que quiera reconocer y aceptar ese sacrificio, ese pago que Cristo efectuó, esa transacción que Cristo efectuó en la cruz y que canceló la deuda de todo aquel que quiera aceptar ese sacrificio, de todo aquel que quiera reconocerlo como el único y suficiente Señor y Salvador de nuestras vidas. Está ahí disponible para todo aquel que crea, para todo aquel que crea. Cristo se humilló, hermanos, hasta lo último, hasta terminar clavado en una cruz. Y con todo esto, entonces Pablo dice: haya pues en ustedes ese sentir que hubo en Cristo. ¿Cómo vamos a responder ante eso? ¿Cómo vamos a responder? ¿Vamos a ser indiferentes? ¿O de verdad le vamos a permitir al Señor que Él nos quebrante, que Él nos rompa, que Él haga lo que tenga que hacer en nosotros, para que Él nos pueda usar también para alabanza y gloria de su nombre? Amén. ¿Qué tal si te pones de pie y le damos gracias al Señor por su palabra y por la obra de su Hijo en la cruz? Amén.